Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la oración del Señor, que se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, de los versículos 9 al 13. Hoy vamos a hablar de la tercera petición. Hemos dicho que hay tres primeras peticiones, las cuales son: santificado sea tu nombre. La segunda: venga tu reino, que ya está en el versículo 10. El versículo 10 se completa diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La gloria de Dios no se hará realidad en la historia, ni su reino vendrá hasta que los hombres no hagan su voluntad en la tierra, tal como se hace en el cielo. Esta es la lógica de la oración del Señor. Y ahí vemos que la tercera petición de la cual estamos hablando completa perfectamente el pensamiento de las otras dos primeras peticiones: santificado sea tu nombre y venga tu reino. Así como la gloria de Dios no puede manifestarse verdaderamente a menos que el mundo sea restaurado como su reino, como el reino de Dios, así el mundo no puede ser reino de Él en verdad a menos que su voluntad, la voluntad de Él, sea realmente cumplida, realizada día tras día por la mayoría de los hombres. Con ese fin, oramos por el cumplimiento de su voluntad en la tierra. Decimos que la voluntad de Él, la voluntad de Dios, sea hecha a través de nosotros o por nosotros, porque dice: hagamos. Los cristianos, como pecadores, nunca pueden cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Eso es un hecho. Necesitan orar diariamente por ayuda, la ayuda que proviene precisamente de Dios. Este es el primer significado de la petición que estamos hablando para nosotros. El pueblo de Dios ha sido redimido del pecado, pero la guerra contra el pecado es una realidad presente todo el tiempo y es una realidad dolorosa. A lo largo de nuestras vidas como creyentes peleamos la pelea que Pablo describe en Romanos 7 del 14 al 25, perdón, el 14 y 15. Recuerden lo que dice Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. El arma más importante de esta pelea contra el pecado es la oración. Cuando oramos, hermanos, entonces, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, estamos orando en primer lugar por nosotros mismos como seguidores, como individuos, como seguidores de Jesús, Jesucristo, Jesús el Mesías o Cristo Jesús, que buscamos crecer en Él y ser más capaces de hacer su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios. Dado que la oración comienza con la frase Padre nuestro, también estamos orando por otros cristianos, por nuestra familia, por nuestros amigos, miembros de nuestra iglesia local, la iglesia en general, todos los cristianos en todas las partes del mundo. Oramos, decíamos, una oración también colectiva. Pedimos que nosotros, como parte de su pueblo, seamos ayudados a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios que buscamos? Esto se puede resumir de varias maneras. Para empezar, buscamos cumplir la ley de Dios como Jesús lo enseñó. Jesús dijo en Mateo 22, busquen, lo voy a decir aquí, pero les pido que búsquenlo en su Biblia. Mateo 22, 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos enseñó aquí
que la esencia de la ley de Dios es el amor. Primero el amor a Dios y luego también el amor al prójimo. Lo que buscamos cuando oramos para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, tal como se hace en el cielo, es que nosotros, todos los creyentes, podamos amar a Dios y amarnos los unos a los otros como debemos. El camino del amor debe ser, o debería ser, nuestra búsqueda más seria, más formal, búsqueda de ese camino. El mundo habla del amor, pero no tiene una definición real de amor ni tiene el poder del Espíritu para capacitar al hombre para vencer el pecado. Tenemos tanto la enseñanza bíblica de la justicia, el camino del amor y el poder del Espíritu, pero también necesitamos orar diariamente para que Dios nos capacite para amar, porque no hay nada más antinatural, hermanos, que el poder amar. Para nosotros como pecadores, nuestra naturaleza nos lleva a no amar a los demás, no amar a nosotros mismos incluso, no amar a Dios. Pero los cristianos, los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y nacido de nuevo, debemos saber que nuestra obediencia a la voluntad de Dios comienza y se basa en el amor, porque así expresamos la adoración a Dios. Cuando tomamos muy en serio el primero y segundo mandamiento, es decir, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, también nos preocupamos de cómo representamos a Dios en este mundo, la forma en que nosotros traemos o portamos el nombre de Cristo Jesús. Hemos oído que somos un pueblo adquirido por Dios, pero dice somos pueblo adquirido por Dios para que llevemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando representamos a Cristo Jesús aquí en la tierra, también nos tomamos tiempo para adorarlo y tratar de honrarlo en nuestras relaciones con los demás, sean creyentes o sean no creyentes. La voluntad de Dios que buscamos hacer, hermanos, entonces, es hacer la voluntad de Dios que expresa en los 10 mandamientos, tal como el Señor Jesús explica en su significado en los 2 grandes mandamientos. Porque hacer la voluntad de Dios edifica el reino de Cristo Jesús. Nuestra primera prioridad como constructores de este reino, como parte de este reino, es hacer la voluntad de Dios, sinceramente, de corazón. Dios nos ha salvado para que nuestras vidas no se distorsionen en un fanatismo religioso. Más bien nos ha salvado, hermanos, para que nuestras vidas sean sanadas, para que podamos convertirnos en verdaderos adoradores de nuestro Creador y podamos amarnos unos a los otros, para que podamos expresar ese amor también hacia afuera, hacia la sociedad, hacia la iglesia local y hacia el mundo que nos rodea. Ese mundo necesita saber que tenemos ese amor y necesita ese amor. Por tanto, no abandonamos el mundo y nos convertimos en una especie de monjes aislados del mundo, porque estamos dentro del mundo, entonces hay que amar a nuestros semejantes. Tampoco nuestra santidad, hermanos, se limita a ciertos hechos llamados espirituales, especiales. La vida cotidiana es realmente la esfera de muchas de nuestras acciones más sagradas. Nuestras casas, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros vecindarios, son los lugares donde estamos llamados a manifestar la gloria de nuestro Dios. Esto es lo que
nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Juan 15. Voy a repetir algunos de los versículos dentro de Juan 15, pero les pido que lo lean completo, hermanos. En el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Luego, de los versículos 7 al 10, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, dice, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y culmina diciendo en el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Damos fruto solamente cuando permanecemos en él, guardando sus mandamientos. Esta es la manera en que podemos permanecer en su amor. La obediencia a Cristo, entonces, hermanos, es nuestra prioridad al buscar el reino de Dios. No estamos llamados a hacer obras sobresalientes de valor o de poder espiritual, sino a obedecer a Cristo con sinceridad en nuestra vida cotidiana. Dios usará el poder espiritual de esa obediencia para influir en los que nos rodean, para que también busquen a Dios. Cuando el pueblo de Dios obedece seriamente los mandamientos de Dios, camina por el camino del amor, ejerce la influencia de la santidad y la justicia en el mundo que le rodea. Además, como nuestro Señor lo prometió, Dios escucha nuestras oraciones y el reino crece. Buscar el reino de Dios entonces es tanto un llamado glorioso como un camino maravillosamente simple. ¿Por qué tendría que ser algo difícil amar a Dios y a nuestro prójimo? El problema paradójico es que somos tan pecadores que lo que debería ser más natural para nosotros es extremadamente difícil. Como es extremadamente difícil, ahora lo que necesitamos hacer es orar pidiendo: hágase tu voluntad. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Eso nos enseña en esta oración del Señor. Pero debemos orar, hermanos, con confianza en que Dios se deleita en esta oración y nos escuchará por amor de su Hijo. Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.